Hola amigos, ¿qué tal? Soy el doctor Manuel de Anda y hago esta comunicación para ustedes el día 2 de mayo del 2021. Eh, Básicamente la idea es hablar algo acerca de si realmente debemos de tener miedo o confianza a la vacuna de COVID, sobre todo porque algunos conocidos y me he dado cuenta en algunas personas que no se quieren vacunar, pues fundamentalmente por miedo. Claro, es entendible esto que ocurra porque la sociedad eh, actualmente está viviendo en una serie de problemas que los lleva a tener miedo o desconfianza. Pero finalmente esto es triste, pero es así. Porque pues la realidad es que nadie puede sentirse feliz teniendo miedo. No creo que sea compatible pues el miedo con la confianza, la esperanza y la felicidad de las personas, ¿verdad? En cambio, si nos sentimos confiados y podemos albergar pues, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, pues esos elementos, vamos a vivir mucho más felices, ¿verdad? La frase está muerto de miedo o se murió de miedo puede hacerse realidad si no nos vacunamos precisamente por miedo. Recuerden ustedes que el miedo muchas veces nos lleva a tomar algunas decisiones inadecuadas o finalmente nos paraliza y no hacemos lo que inteligentemente deberíamos de hacer o de haber hecho, ¿verdad? Sin embargo, la pandemia de COVID-19, pues no es un juego, es algo grave y es algo que nos afecta a todos. Para ponerlo en contexto, pues es la peor crisis que ha vivido la humanidad en los últimos 100 años, mucho más importante que cualquier otra crisis del siglo pasado que todos vivimos. Y solamente en México han muerto más de 200,000 personas y en el mundo más de 3 millones, que es una gran cantidad de personas, ¿verdad? Actualmente hemos visto cómo la epidemia ha tenido altas y bajas, es decir, se va comportando en oleadas, por decirlo así. Eh, y en diferentes partes del mundo y en diferentes épocas o en diferentes tiempos existen más o menos casos. Por ejemplo, la India el día de hoy vive una verdadera tragedia. En el último reporte que pude consultar había más de 300,000 contagiados por día. Y además la gente moría o muere en la calle porque no hay forma de atenderla. Es decir, el sistema de salud, habiendo tantos contagios y tantos enfermos, está rebasado y por supuesto un sistema de salud rebasado pues está colapsado. Ya no hay forma de atender a nadie y todo el mundo que podría ser atendido y salvado pues ya no será posible. Sin embargo, esto puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Incluso nosotros ahorita en México da la impresión de que no estamos teniendo mucho problema. Eh, pero a diferencia del pasado, de lo que ocurría hacia un año, que estábamos teniendo un problema muy importante, ahora tenemos vacunas que nos pueden salvar la vida y hacer que esta pesadilla pues termine tanto en México como que termine en todo el mundo. Pero pues todo el mundo debería de estar vacunado para entre todos protegernos a todos, ¿verdad? México el día de hoy tiene vacunas y aunque no se puede vacunar a todos al mismo tiempo, porque no hay suficientes
producción de vacunas en el mundo y México hasta el día de hoy no ha sido productor de vacunas. Antes lo era, ahora ya no es. México está adquiriendo vacunas y tenemos las vacunas, pero no tenemos en gran cantidad. Tenemos que ir dando prioridad y vacunando poco a poco a los que tienen más riesgo de contagio y de morir por la enfermedad. Sin embargo, seguramente les puedo decir que habrá vacunas para todos en poco tiempo. De hecho, ya muchas vacunas se van a producir aquí, o por lo menos se van a envasar aquí en México y ya vamos a poder tener una mayor cantidad de disponibilidad de vacunas, ¿verdad? Entonces, ya nada más para finalizar, yo quisiera tener con ustedes algunos conceptos, transmitir algunos conceptos de una manera muy clara y que no haya duda al respecto. En primer lugar, decir que las vacunas son muy seguras y efectivas y evitan la muerte por COVID-19. Es decir, eso no debemos de tener ninguna duda. O sea, realmente sí es una vacuna que es muy segura, que realmente nos la podemos aplicar y no va a haber problema. Yo ya tengo aplicada la primera dosis de AstraZeneca y no hay ningún problema al aplicársela. También son efectivas, es decir, producen que la persona tenga anticuerpos y quede protegida de la enfermedad. Y evitan la muerte por COVID-19, es decir, eventualmente podemos llegar a enfermarnos si ya fuimos vacunados. Sin embargo, esa enfermedad generalmente es mucho más leve y generalmente no llega a ser un proceso de enfermedad grave que nos lleve a la muerte. Entonces, eso hace la gran diferencia entre estar vacunado y no estar vacunado. Por supuesto, como con cualquier vacuna, sí puede haber reacciones, pero la mayoría son reacciones leves eh, que realmente no causan ni siquiera muchas molestias, ¿verdad? Y la mayoría entonces van a ser reacciones leves y no van a causar entonces ningún daño. Es muy raro que exista alguna reacción grave y específicamente en México nadie ha tenido un daño importante por la vacuna, un daño permanente. Y no ha habido ninguna muerte relacionada con la vacuna. Entonces, es muy importante hacer esa consideración. Algo que dice mi amigo y colega Alejandro Macías es que el riesgo cero no existe en la vida. Y es cierto, desde que nacemos podemos morir por 1000 causas, pero las vacunas evitan la muerte. Muchos de nosotros no estaríamos aquí ahorita viéndonos si no existieran las vacunas, porque hubiéramos muerto de sarampión o de polio o de difteria, etcétera, ¿verdad? O de viruela. Entonces, las vacunas son extraordinariamente benéficas para la humanidad. Ahora, la posibilidad de morir si nos da COVID, la posibilidad de tener incluso algún problema de tipo de coagulación, si nos da COVID es muy alto. Incluso, pues, la muerte ocurre con mucha frecuencia si logramos, o sea, si enfermamos de COVID. Puede ser hasta de 10% en México por las comorbilidades asociadas al COVID-19, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, etcétera, ¿verdad? Esto quiere decir que por cada 100 personas que se contagian, más o menos en promedio 9 o 10 pueden llegar a morir por el COVID. En cambio,
la posibilidad de que exista alguna reacción importante al ser vacunados por la vacuna es de 1 por cada 500,000 o por cada 1,000,000 de vacunados o más. Es decir, los riesgos a la vida y a la salud son bastante diferentes entre estar vacunados y no estar vacunados. Obviamente que será importante aclarar que la decisión de la vacunación, pues realmente es una decisión individual. Y hasta ahorita, pues se ha considerado que el propio individuo decide si se vacuna. Pero es importante que sepas que al que hay que temer es al COVID-19, porque es una amenaza real a tu vida. Mientras que a la vacuna no hay que temerle, sino tenerle confianza, porque no solamente debemos de tener confianza en la vacuna, sino hay que agradecer que podemos ser vacunados. El día de hoy, en muchos países del mundo, cerca de 40, no hay forma de aplicarse una vacuna, porque no hay. Simplemente no les llega, no las compran, son lugares muy pobres. Entonces, si nosotros sí tenemos la vacuna aquí en México, y entonces hay que agradecer, primero hay que tener confianza en la vacuna, y hay que agradecer que podemos ser vacunados, ¿verdad? Porque podemos salvar nuestra vida, y si nosotros nos vacunamos, también podemos salvar la vida de los que nos rodean, simplemente porque no los vamos a contagiarse, o por lo menos disminuye esa posibilidad. Entonces, básicamente esa era la idea de hacer este video y de saludarlos el día de hoy. Soy el doctor Manuel de Anda, soy pediatra, soy especialista en infecciones de los niños y con mucho gusto estoy en comunicación con ustedes si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya sea por medio del Facebook o por medio del YouTube, o mi correo es deanda@yahoo.com.mx, en donde estoy a sus órdenes. Tengo otro correo que es deandagma@gmail.com.mx y estoy a sus órdenes para cualquier cosa que yo les pueda servir. Me dio mucho gusto y hasta luego.